Nunca imaginé que la burla de mi hermano como fracaso familiar me llevaría a su compromiso. La mañana estaba cubierta de un silencio inquietante, como si el aire temiera romperse. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentado en el sofá, con las manos temblorosas, mientras escuchaba las risas de la familia en la cocina. Había algo en sus voces que resonaba falso, como un eco lejano de la felicidad que había abandonado mi vida. Las palabras de mi hermano todavía resonaban en mi mente. Eres un fracaso familiar, siempre lo serás. Su risa burlona era como un cuchillo, cortando la delgada línea de mi orgullo. Siempre había querido ser un modelo a seguir, pero el peso de su desprecio me aplastaba cada día. La presión de ser el hermano menor me seguía como una sombra. No sabía si podía soportarlo más. En la sala, el ambiente era tenso. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, formando rayos que parecían bailar a mi alrededor. Gente extraña, amigos y familiares, se juntaban en mi casa, pero no pude evitar sentirme aislado, un mueble más. Se hablaba de bodas, de futuros, y mi corazón latía con fuerza al recordar que yo estaba atrapado en un ciclo sin fin de dudas y fracasos, y entonces, el momento llegó. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaban ellos, brillantes y deslumbrantes. Mi hermano y su prometida. Él sonreía como si todo estuviera en su lugar, mientras yo, con la garganta seca, sentía como el aire se me escapaba. Ella era perfecta, toda luz y alegría, y me pregunté cómo podía existir una felicidad tan ajena a mi dolor. La sala estalló en aplausos y vítores, una marea de emoción que me ahogaba. Mi mente divagaba en la confusión. ¿Realmente tenía que soportar este espectáculo? El conflicto dentro de mí crecía, un volcán a punto de estallar. ¿Y si este compromiso era el final de mis esperanzas? De repente, decidí salir, escapar de esa agonía. Un susurro me gritaba que debía hacerlo, que debía confrontar a mi hermano, pero el miedo me paralizaba. Cuando llegué al jardín, el aire se sentía más fresco, pero todavía podía escuchar las risas detrás de mí. Cerré los ojos y respiré profundo. Quizás debía encontrar el valor para enfrentar lo que sentía. Pero, ¿qué iba a decirle? El nudo en mi pecho se hacía más fuerte. En el fondo, sabía que su compromiso no solo celebraba su unión, sino también condenaba mis inseguridades, y en ese instante de soledad, una idea extraña floreció en mi mente. Podría usar su alegría para cambiar mi destino, incluso si eso significaba desafiar todo lo que había sido. En un giro de locura, decidí regresar y enfrentar a mi hermano. Pero justo al dar un paso, el sonido del timbre me detuvo en seco. Una nueva persona había llegado. ¿Quién podría ser? ¿Qué traería con su llegada? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El timbre sonó de nuevo, interrumpiendo el torrente de pensamientos que me asediaban. Con un leve temblor, me acerqué a la puerta, sin saber realmente lo que encontraría al abrirla. Sin embargo, cuando lo hice, el rostro de Ana, una amiga de la infancia, me sorprendió. Su presencia, inesperada pero reconfortante, era como un rayo de luz en medio de la tormenta. Hola, dijo con una sonrisa, aunque pude notar una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Puedo pasar? Asentí, incapaz de articular palabras. Ana siempre había sido alguien a quien admiraba, con su energía vibrante y su capacidad de ver lo mejor en las personas. Mientras me guiaba al jardín, su mirada se llenó de una empatía que me dejó sin palabras. ¿Qué haces aquí?, logré decir, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No podía perderme un día tan importante, respondió con voz suave. Y además, sabía que necesitabas hablar. Las risas y la música de la casa se desvanecieron en un telón de fondo, mientras cruzábamos el jardín. Me senté en un banco, las hojas caídas crujían bajo el peso de mis pensamientos. Ana se acomodó a mi lado, esperando pacientemente. Es un gran día para tu hermano, comenzó, como si intentara romper el hielo después de un largo invierno. Pero no necesitas sentirte mal por eso.
Tienes tu propio camino. Sus palabras nudaron aún más mis emociones. ¿Qué camino? El fracaso me sigue a donde voy. ¿Dónde está la felicidad que se supone que debo tener? Respondí, dejando escapar un grito de frustración. ¿Y quién dice que ese es tu único camino? Contraatacó Ana, mirándome a los ojos. A veces, el camino no se trata de lo que otros esperan de ti. Se trata de qué es lo que tú realmente deseas. Sus palabras resonaban en mi interior, pero la pesada carga del juicio de mi hermano era difícil de ignorar. Recordé su risa burlona y cómo parecía que había definido mi existencia. Necesitaba dejar de ser un eco de sus opiniones, pero el desafío era monumental. ¿Qué pasó con aquellos sueños que solíamos tener?, preguntó Ana, con una mirada suave que me hizo recordar aquellos días en los que todo parecía posible. Las aventuras de verano, las promesas de cambiar el mundo. En ese momento, la chispa de la esperanza empezó a encenderse. Me olvidé de ellos, murmuré, sintiendo el dolor punzante de cada palabra. Me dejé llevar por las expectativas. Es hora de que los recuerdes, dijo con firmeza. Puedes hacerlo. Te conozco, tienes tanto talento. No dejes que la voz de tu hermano sea más fuerte que la tuya. Mientras hablaba, una chispa de determinación empezó a arder en mi interior. Tienes razón, respondí, ahora con más convicción. Necesito recuperar mis sueños. Sin embargo, antes de que pudiera seguir con mis pensamientos, un grito emocionado resonó desde la casa. La atención de los invitados se dirigía a la pantalla del teléfono de alguien. El revuelo era palpable. Miré a Ana, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo que una brisa repentina traía consigo un aroma a cambio que no podía ignorar. Fue entonces cuando, justo antes de que nos acercáramos a la puerta, escuchamos murmullos eufóricos. Sabía que algo importante estaba ocurriendo y no podía eludir la patente inquietud que crecía en mi pecho. Miré a Ana y ella, con su habitual confianza, se levantó de un salto. Vamos a ver, siguiendo su ejemplo, cruzamos el jardín y nos acercamos a la puerta. A medida que la multitud se agolpaba, el panda de la curiosidad me empujaba hacia adelante. ¿Qué novedad podría borrar el halo de mi angustia? La inquietud en mi estómago se intensificaba con cada paso que daba. Cuando llegamos a la entrada, empujé a aquellos que se aferraban a los teléfonos, apilándose, ansiosos por compartir la noticia. Y allí, en el centro de la sala, vi a mi hermano, su mirada aturdida y la sonrisa desapareciendo de su rostro. Era evidente que la noticia que resonaba en el aire nos afectaría a todos por igual. Mi corazón palpitaba, y sin quererlo, una angustia llena de preguntas comenzó a nublar mi mente. ¿Podría ser eso el comienzo del final? O quizás, el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala se llenó de murmullos emocionados y la tensión era palpable. Todo el mundo parecía suspendido en un momento de asombro, como si el aire mismo hubiera detenido su curso. Ana, observando la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación, me tomó de la mano, apretando con suavidad, como si ella también sintiera la intensidad del instante. ¿Qué está ocurriendo?, le susurré, mientras intentaba buscar alguna mueca de sentido entre los rostros que me rodeaban. Pero mi voz se perdió en el bullicio de los gritos de alegría, que se transformaban casi en una cacofonía. Creo que está pasando algo con tu hermano, respondió, sus ojos fijos en el epicentro del alboroto. A medida que me acercaba, pude distinguir una serie de palabras que empezaban a compartir. Se comprometió. Se comprometió, resonó entre el murmulloso eco de los invitados. El odio se enredó en mi pecho, como serpientes que se anidaban en lo más oscuro de mi ser. La alegría de todos era un puñal que se clavaba sin piedad en las heridas de mi autoestima ya maltrecha. ¿Cómo podía ser que mi hermano, el mismo que me había menospreciado tantas veces, estuviera disfrutando de este triunfo mientras yo me sentía atrapado en la sombra de su éxito? El silencio se instaló en un rincón de mi ser, y no pude evitar que mi mente retrocediera a todas esas veces que me había sentido insuficiente a su lado. Las tardes en la infancia, cuando nos competíamos en todo, cuando la risa se tornaba burla y la diversión se guiaba por el desprecio. Este momento, que debería ser de celebración, se transformaba en el reflejo de mis propios fracasos. Solo quería desaparecer, hasta que Ana, notando mi desasosiego, tiró de mí, dirigiéndome, paso a paso, hacia la salida de la conmoción. Vamos fuera, necesitas aire, dijo, su voz firme en un mundo que me había comenzado a asfixiar. Salimos, y el jardín que había sido un refugio momentáneo se convirtió de nuevo en un remanso oscuro. Me dejé caer en un banco, y allí, mis pensamientos comenzaron a girar más rápido. El sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz que danzaban en el suelo,
pero nada de ello podía iluminar la negrura que sentía en mi interior. ¿Por qué no puedo ser feliz por él?, cuestioné, sintiendo la ira y el dolor mezclarse con una punzada de culpa. Es su día, y aquí estoy, sumido en mis propios problemas como si no pudiera dejar de ser el fracaso de la familia. Ana, en silencio, se sentó a mi lado. La compasión llenaba su mirada, pero no podía evitar preguntarme si ella también pensaría que mi actitud era deplorable. Tú no eres un fracaso, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No dejes que la vida de tu hermano le quite valor a la tuya. Sus palabras buscaban un camino para llegar a mi corazón, pero aún no sabían cuánto necesitaba reconstruir el mío. En ese momento, un nuevo pensamiento brotó entre la tristeza y la rabia. Quizá todo esto no era más que una señal. Una porción de mi vida se estaba reescribiendo, y quizás no todo estaba perdido. ¿Y si hago lo que siempre quise? ¿Y si empiezo a perseguir mis sueños? Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerme. Sería un desastre, ¿no crees? Mi voz se quebró, y por un instante, vi en los ojos de Ana la chispa de la esperanza que añoraba. Los sueños son un trabajo desigual, reconoció, cada palabra resonando como un tambor en mi pecho. Y serás el único que puede decidir cómo enfrentarlos. ¿Realmente tu hermano tiene el poder de definir quién eres tú? Esa pregunta me golpeó con toda su fuerza. En ese instante, la multitud dentro de la casa no existía. Todo lo que podía sentir era el temblor de mi propia existencia. El aire se tornó frío y, en el fondo de mi ser, la determinación comenzó a florecer, desafiando cada uno de los estigmas que mi hermano había tejido a lo largo de los años. Pero antes de que pudiera dar más forma a esos sentimientos, un grito estalló desde la casa. No puedo creer que ella aceptó. El eco de la emoción resonó a través del jardín como un trueno. Ana y yo intercambiamos miradas, uniendo la inquietud y la oportunidad en un solo hilo. ¿Sería el compromiso de mi hermano también un desafío para mí? Y en ese instante se deslizó la inquietuda pregunta, desgarradora y profunda. ¿Quién era realmente la persona que quería ser en este nuevo capítulo? Justo cuando estaba a punto de dejar que la intuición floreciera, el móvil de Ana vibró en su bolsillo. Su rostro se tornó de inmediato en una mueca de sorpresa, seguida de un frío atisbo de incertidumbre. ¿Qué es?, le pregunté, sintiendo el pitido de la alerta como un tambor lejano. Ana miró la pantalla y su expresión se volvió grave. Es un mensaje de la esposa de mi primo, dice que han tenido un accidente. El aire se volvió pesado y la burbuja de esperanza que comenzaba a formarse se vio sacudida por la devastadora realidad que brotaba de su mirada. Todo podía cambiar en un instante, y lo que creía que acababa de reconfigurarse, se desmoronaba frente a mí. El futuro se esfumó, una vez más cubierto por la sombra de lo desconocido. El mundo a mi alrededor se volvió borroso mientras el aviso del accidente se instalaba en el aire, pesado y gris. Ana miraba su teléfono, con el ceño fruncido, y yo sentía que la gravedad de la situación se enredaba con la tormenta interna que me había acompañado desde el anuncio del compromiso de mi hermano. Era como si el universo estuviera tirando de mí en direcciones opuestas. Por un lado, el dolor de la inseguridad y la falta de valor personal, y por el otro, el asombro y la tristeza que traía la noticia del accidente. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, tratando de entrar en la realidad del momento, intentando sacudirme la sombra de mis propios demonios. Ana aspiró hondo, su voz temblando con la urgencia de lo desconocido. Ella dice que están en camino al hospital, que no saben cómo están, dejó escapar, y su tono atrapó una mezcla de miedo y prisa. Una chispa de preocupación crecía en su interior, y no pude evitar sentir que algo dentro de mí se desgajaba, un eco del pasado empujando hacia cero una realidad que no podía ignorar. Voy contigo, me ofrecí de inmediato, una necesidad de estar a su lado brotando con fuerza. No sabía cómo podía ayudar, pero sabía que no quería que ella estuviera sola en ese momento de incertidumbre. La verdad se manifestaba en un giro de eventos que apenas podía manejar, pero ahí estaba, dispuesta a ser parte de algo más grande que mis propias batallas internas. Nos apresuramos hacia el coche y mientras ella conducía, la distancia que cubríamos se sentía interminable. Mi mente giraba entre el viaje y las palabras de Ana sobre mis sueños. El accidente era un recordatorio brutal de lo frágil que era la vida, de lo efímero de los momentos que creíamos eternos. Me preocupa mucho mi primo, dijo Ana, aunque su voz era un murmullo ahogado. Sentí que la emoción la atormentaba y, en su tono, estaba la carga de un amor que deseaba proteger. Ella nunca había dejado de estar ahí para los suyos, y en su dolor, también comenzó a resonar el mío. Aquel instante era un eco de conexiones frágiles entre todos nosotros, de historias compartidas que una vez parecieron eternas. Lo superarán, le dije en un intento de aliviar su miedo.
pero mis propias inseguridades se reflejaban en la confusión de mis palabras. En algún rincón de mi mente, me preguntaba si esas frases de aliento eran solo un mecanismo para calmarme a mí mismo. Al llegar al hospital, el ambiente era opresivo. Las luces frías y los rostros preocupados mezclaban la angustia con el silencio inexplicable del sufrimiento. Ana se apresuró al mostrador de admisiones, y yo sentí la responsabilidad de permanecer cerca, de ser un pilar aunque no supiera cómo. Con cada segundo que pasaba, el eco de las risas festivas en la casa de mi hermano se desvanecía, y lo que había sido una celebración se había convertido en una sombra de lo que podría haber sido. Una enfermera pasó junto a nosotros, y Ana la interceptó con la mirada. ¿Ha habido noticias?, preguntó, aunque el brillo de esperanza apenas había comenzado a formarse. La mujer pareció dudar unos segundos antes de responder, solamente que han sido ingresados. Se están evaluando, no tenemos más información todavía. Sus palabras eran como ladrillos, pesados y cortantes. En ese momento, el peso de la incertidumbre nos envolvió en un silencio ensordecedor. Sentí que me hundía en la impotencia. Ana se volvió hacia mí, sus ojos llenos de miedo y fragilidad. No era solo su primo en juego, era el amor y la esperanza de una familia entera. Y, en esa conexión cruda, la historia de mi hermano y su compromiso parecía desvanecerse a un segundo plano. Siempre había sentido que era un extraño en mi propia familia, pero ahora me daba cuenta de que esas emociones se extendían a todos los que amábamos. Sostuve su mano mientras esperábamos, la calma que proviene del apoyo mutuo fluyendo entre nosotros. En ese instante, la luz del hospital se tornó un poco menos fría, y la conexión que formábamos me dio un rayo de esperanza en medio de una tormenta, pero antes de que pudiera procesar lo que sentía, un grito ensordecedor rompió el silencio. Ana, y cuando me di la vuelta, me encontré con el rostro de mi hermano. Sus ojos estaban desorbitados y su respiración agitada, un reflejo del caos interno que todos estábamos sintiendo. Cuando nuestras miradas se encontraron, un torrente de emociones se desató en el aire. ¿Era posible que esta convivencia brusca de sufrimiento y euforia transformara el significado de nuestro vínculo? Mientras buscaba entender su angustia, la sombra de un destino incierto se cernía sobre nosotros, y las preguntas flotaban en la atmósfera. ¿Podría esta crisis traer una nueva luz, una nueva comprensión entre nosotros, o todo lo que seguiría sería el eco de viejos rencores? El bullicio del hospital se intensificó a nuestro alrededor. El grito de mi hermano había resonado como un clarín en medio de la tormenta. Ana parpadeó, aturdida, y su mano se estrujó con fuerza contra la mía. Había una desesperación palpable en el aire, una mezcla de esperanza y temor que parecía cobrar vida propia. ¿Qué pasó?, logró articular Ana, su voz un susurro ahogado. Yo compartía su angustia, como un reflejo de una lágrima que se desprende sin aviso. Mi hermano se acercó, pasos rápidos y desiguales, como si cada movimiento llevara el peso de una carga invisible. Su mirada, normalmente confiada, estaba ahora llena de una vulnerabilidad aterradora. No hay mucho que contar. El accidente fue serio, empezó, su tono grave reflejando la brutalidad de la situación. Tuvieron que hacerles varias operaciones. El médico nos dirá más en un rato, pero su aire de incertidumbre me golpeó como una ola, recordándome que detrás de cada accidente hay una narrativa de vidas, esperanzas y sueños que pueden desmoronarse en un instante. Ana se encorvó un poco, y de repente me di cuenta de que estaba a punto de romperse. En un ímpetu que no parecía mío, me acerqué y la abracé con delicadeza, como si así pudiera aferrarla a la realidad. La fragilidad de sus sentimientos me conmovió. Necesitaba recordarle que, a pesar de toda la tormenta, no estaba sola. Ni yo tampoco, estaremos aquí, a su lado, murmuré, intentando ofrecer consuelo al mismo tiempo que buscaba aferrarme a mis propias palabras. Pero la certeza no era tan simple. Algo dentro de mí se debatía entre el deseo de ayudar y la necesidad de enfrentar mis propios demonios que, en la confusión, habían encontrado una oportunidad para salir a la superficie. Fue entonces que mis pensamientos oscilaron hacia el compromiso de mi hermano. La idea que en un principio había provocado un torbellino de ansiedad en mí, ahora se sentía distante, como un eco lejano que se desvanecía con el miedo que estaba presente. ¿Acaso su compromiso era un matrimonio con la felicidad o simplemente una fachada que ocultaba la soledad que él, al igual que yo, había arrastrado en las sombras? Desvié mi mirada hacia él, quien estaba al otro lado de la sala, hablando en voz baja con unas cuantas personas que había reconocido. Los rostros estaban llenos de preocupación, compartiendo sus propios roces con el destino. De repente, un pequeño río de culpa fluyó en mi interior.
Qué tan egoísta era que mis pensamientos se diluyeran en un mar de celos cuando lo que realmente teníamos en juego hoy era algo mucho más profundo. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Ana, su mirada fija en mí. La ternura en sus ojos parecía recordar los lazos que compartíamos, incluso en medio del caos. Eres parte de esto también, continuó, como si leyera mis pensamientos. Sus palabras tenían un poder que casi me dejó sin aliento. Nunca había considerado que pudiera formar parte del amor incondicional de alguien. Siempre era el fracaso en la familia, el que no lograba encontrar su lugar. La enfermera, de regreso, se acercó a nosotros con una hoja de papel. Han sido trasladados a la sala de recuperación. Necesitarán tiempo, pero están estables, dijo, y aunque eran alivios discretos, sentí como varias cargas se levantaban, incluso un poco de luz comenzaba a volver a aquellos rostros pasmados por el miedo. Pueden visitar uno a la vez, me informó, y fue como si ese simple enunciado desencadenara una carrera interna en mi mente. Voy a ver a mi primo, dijo Ana de inmediato, con un destello de determinación en sus ojos que mostraba cuánto amaba a su familia. Déjame ir contigo, le dije rápidamente. Pero ella, con una férrea convicción, se negó suavemente. Necesito hacerlo sola. Confía en mí. Mientras caminaba hacia el pasillo, algo se gestaba en el aire entre nosotros. Mi orgullo se rebelaba, cuestionando si debía ser un apoyo o si debía dejarla en su fragilidad, en su amor por los suyos, mientras las imágenes de mi propio dolor comenzaban a surgir de nuevo. Pero allí estaba. Atrapada en el instante, haciendo malabares con los ecos de mis propios errores, mientras observaba las luces titilantes del hospital y sentía como la incertidumbre se espesaba a mi alrededor. Así que me quedé para enfrentar a mi propio reflejo, sabiendo que en cada rincón oscuro que mirara, encontraría la historia de todos nosotros. Pero era un viaje complicado, no solo por lo que había sido, sino por lo que debía enfrentar. De repente supe que la vida, con todas sus complejidades, siempre me había llamado a no rendirme. Unos minutos después, el silencio tenso fue interrumpido por la enfermera que regresaba, y al mirarme, su expresión cambió drásticamente. Vengan. Necesitaremos su ayuda. Hay un desarrollo inesperado, dijo, y en ese momento, sentí que el suelo parecía desvanecerse bajo mis pies. La esperanza y el temor abrazaban mi corazón nuevamente. ¿Qué nos esperaba esta vez? La enfermera se apresuró a guiarnos por los pasillos desbordantes de un silencio pesado, donde los ecos de conversaciones apagadas y el lejano gemido de carritos chirriantes creaban una sinfonía tétrica. A medida que nos dirigíamos hacia la sala de espera, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Desarrollo inesperado, susurré en mi mente, como un mantra con el que trataba de encontrar sentido a lo que me esperaba. Las palabras resonaban en mi cabeza como un campanario que anunciaba la llegada de una tormenta. Al llegar, la iluminación era más tenue, como si incluso el hospital tuviera un respeto reverencial por lo que estaba a punto de suceder. Un grupo de médicos se encontraba reunido en el centro de la sala. La enfermera nos hizo un gesto para que nos acercáramos, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si cada paso que daba estuviera cargado con una combinación de dudas y miedos. Necesitamos saber si alguno de ustedes es familiar directo, dijo uno de los médicos, su rostro impasible, quizás entrenado para usar la calma como un escudo. Una oleada de pavor se mezcló con la observación de todas esas personas, cada una con la mirada de un familiar ansioso esperando un milagro o una verdad desgarradora. Soy hermano, dijo mi hermano, su voz temblaba levemente. A su lado, mi mano se aferró casi con desesperación al borde de la silla. La enfermera me lanzó una mirada compasiva y, por un instante, me sentí observado como si mi papel en esta historia se resquebrajara ante su escrutinio. El médico se inclinó hacia adelante, y su tono era firme. Se han producido complicaciones. Necesitamos llevar a cabo otro procedimiento y será necesario que firmen un consentimiento. En ese momento, como si el peso de las palabras hubiera tomado forma, sentí que el mundo se atenuaba y mis sentidos se centraban únicamente en el rostro de mi hermano. La angustia que le atravesaba era un espejo que me mostraba mis propios miedos, mis inseguridades. ¿Cuánto tiempo? ¿Está en riesgo?, preguntó. La voz de mi hermano resonaba débil, cargada de un temor que no podía ocultarse. La mirada atenta del médico se tornó en una sombra. No podemos determinar un plazo exacto, pero su situación es delicada, respondió, y cada palabra caía como un ladrillo sobre un ya frágil castillo de esperanza. Mientras la realidad comenzaba a desdibujarse, un torrente de emociones se desató en mí. La verdad que había tratado de evitar durante tanto tiempo se coló en mi mente. Siempre había sido el que interrumpía la armonía, nunca el que podía ofrecer un alivio.
¿Pero por qué esta vez se sentía tan diferente? Era el dolor que compartíamos lo que nos unía, lo que me convertía en parte de este rompecabezas familiar que siempre había sentido ajeno. Entonces, de entre la multitud abrumada, vi el rostro de Ana, drenado de color y tierno en su sufrimiento. Su fragilidad, antes como un susurro, ahora clamaba por alguien que pudiera equilibrar su mundo en ruinas. Dijiste que estarías conmigo, recordé lo que le había prometido, pero la realidad se sentía más distante que nunca. Y aún así, en medio de las piezas que no encajaban de esta historia, un nuevo impulso me atrajo a su esencia desbordada, esa que desafiaba las ondas del miedo. Siempre ha sido parte de esto, resonó en mi mente, pero la pregunta en mi corazón era, ¿sería suficiente? De repente, una voz conocida surgió de la multitud. Con su inconfundible tono melodioso y desgarbado, la voz de mi primo resonó en la sala. Papá. Por favor, dime que todo estará bien. Sus ojos, llenos de una esperanza desesperada, giraron hacia nosotros y ahí caímos todos. La gravedad de la situación se hizo tangible, arrastrando a cada uno de nosotros a la orilla de la amarga realidad. El médico, sintiendo la tensión de la sala, hizo una pausa antes de pronunciar sus siguientes palabras. Necesitamos su apoyo para tomar decisiones, y debe estar informado de que el resultado puede no ser el que deseamos. Sus palabras flotaron en el aire y el silencio cernía una capa de incertidumbre que se adhirió a la piel de los presentes. Las miradas de todos, incluidas las mías, estaban fijas en él, esperando respuestas que podían definir el futuro. Algo dentro de mí palpitó y supe que en aquel tumulto de emociones podría surgir algo más que el miedo. En el cruce directo entre la esperanza y la pesadilla, la fragilidad del momento ofrecía una oportunidad para elevarnos, para compartir amores rotos que se entrelazaban en una historia aún sin contar. Tal vez juntos podamos aprender a lidiar con esto, me susurré a mí mismo, y en ese instante, el encadenamiento de sentimientos me llevó a buscar el valor que había estado escondido entre las dudas y la tristeza. Al final, la pregunta más importante no era solo la salud de mi hermano, sino también la sanación de nuestras relaciones. Cuando el médico se retiró y la enfermera llevó los formularios necesarios para las firmas, algo en mi interior se quebró y se reconstruyó. Sin embargo, antes de que pudiera digerir estas expectativas, el sonido de un grito penetrante desgarró la espera. Alguien, ayúdenme. La voz, inconfundible, era la de Ana, y al instante, sentí como el aire del Rian fresco se quedaba atrapado en mis pulmones. Me volví hacia la puerta y el miedo se deslizó en mis venas. ¿Qué habría provocado su súplica? La sala se congeló, cada mirada se crispó con la urgencia del grito de Ana. La vulnerabilidad en su voz, un eco de angustia que atravesó las paredes del hospital y golpeó nuestro mundo como un trueno inesperado. Sentí que el tiempo se detenía, y ante mí surgía un abismo de incertidumbre. Ana, grité, impulsado por un instinto ancestral que pedía proteger. Me encaminé hacia la puerta, que parecía convertirse en una barrera que desafiaba cada uno de mis pasos. Las miradas atónitas de los demás se flotaban entre la sorpresa y el horror. Voy a ver qué pasa, dije, aunque sabía que cada word que pronunciaba también servía para silenciar mis propios temores. Al salir, el pasillo del hospital se extendía como un laberinto oscuro. Las luces parpadeaban débilmente y el sonido de mis propios latidos se ahogaba en el silencio. Avancé, buscando el origen del grito, y al girar la esquina, la vi. Ana estaba arrodillada, rodeada de un grupo de enfermeras que trataban de calmarla. Sus ojos desbordaban un torrente de lágrimas y su rostro era una mezcla de desesperación y confusión. Ana, ¿qué ha pasado? Le pregunté mientras me acercaba, el aire entre nosotros cargado de preguntas que necesitaban respuestas. Sin previo aviso, ella me tomó de la mano con una fuerza que me sorprendió. No sé qué voy a hacer si algo le pasa, sollozó, sus palabras se entrelazaban con el odio y el miedo. Estaré contigo, susurré, pero me di cuenta de que esas palabras se sentían vacías ante la tormenta de emociones que nos rodeaba. No era solo ella la que luchaba, había una batalla silenciosa luchándose dentro de mí, un eco de la inseguridad que siempre había relegado al fondo de mi corazón. Las enfermeras, intentando manejar la situación, me hicieron un gesto para que me alejara. Pero, en lugar de obtemperar, sentí que mi seguridad se evaporaba. Deja que hable con ella, grité, pero mis palabras parecían flotar en el aire, desvaneciendo su impacto. Fue en ese instante que la realidad del sufrimiento de Ana me golpeó con mayor contundencia. Ella, quien había sido un refugio en mis propios momentos de tormenta, ahora estaba ahogada en su desesperación. En su angustia podía ver reflejado mi propio dolor, mis propios fracasos como hermano, como hijo.
Era en esos momentos que nos enfrentábamos sin máscaras, lo que siempre había evitado, ser vulnerable, reconocer nuestras imperfecciones. Ana, mírame, dije, sosteniendo su mirada, necesitando que entendiera que no estaba sola. Vamos a salir de esto juntos. No sé cómo, pero estoy aquí para ti. En su rostro vi un destello de reconocimiento, una chispa que atravesó el oscuro manto de su angustia. Era un consuelo imperfecto, tal vez, pero era un lazo que comenzaba a entrelazarse entre nuestras almas heridas. De repente, se escuchó el sonido de un timbre resonante, cortando la escena con su llama brillante de alerta. Miré hacia la dirección de donde venía, y las enfermeras comenzaron a moverse con rapidez, formando un torbellino de acción que me hizo tambalear. La conciencia de que el tiempo se deslizaba nos empujó, y en ese momento supe que tenía que ser más que un testigo en esta narrativa desgarradora. Ana, la llamé, mientras ella miraba atenta a las enfermeras. Al menos tú y yo seremos honestos. Esto es difícil, y lo que viene será difícil. Pero no podemos dejar que esto nos rompa. Su rostro, aún sombrío, se iluminó con la posibilidad de ser, de pronto, una voz resonante interrumpió la atmósfera cargada. Doctor. Médico, por favor. La voz, robusta y angustiosa, pertenecía a un familiar que había estado en la sala más temprano. La desesperación se palpaba en el aire, y entonces, todo empezó a retumbar de nuevo dentro de mí. Ana me miraba. En sus ojos podía ver la preocupación por su padre, por mí, por nosotros, una maraña de vida en su forma más cruda. ¿Qué hacemos?, preguntó, y había algo en su tono que se había perdido, pero a la vez esperanzador. Era el eco de dos almas buscando un camino en medio del caos, el río de emociones, la dificultad de ser humano, la lucha constante entre el amor y el miedo, se unificaron en una verdad compartida. Nunca antes habíamos sido tan vulnerables, tan humanos. ¿Estamos juntos en esto, sí? Lucharemos todos juntos. Esa promesa, aunque pequeña, se convirtió en un faro en la oscuridad que amenazaba con devorarnos. Sabía, sin embargo, que lo que se avecinaba aún era incierto. Con cada decisión que se acercaba había un riesgo, una posibilidad de perder más de lo que ya habíamos perdido. Pero ahí, en ese pasillo humeante, comprendí que el camino hacia adelante se encontraba en nuestras manos, sosteniendo las esperanzas de aquellos que amábamos. Mientras retrocedíamos, aún sosteniendo nuestras manos, escuché el eco de un grito nuevamente, pero esta vez sentí que no era el desespero, sino un grito de lucha, un llamado a la vida. ¿Sería suficiente nuestra lucha? Todo lo que habíamos ocultado saldría a la luz en este momento crucial. Sabía que la respuesta se encontraba más allá de mí, más allá de esos pasillos grises. Pero había algo reconfortante en el hecho de que, tal vez, encontrar ese camino requeriría más que un esfuerzo individual, quizás se necesitaba la fuerza de todos. El eco del grito resonó en mis oídos mientras Ana presionaba su mano contra la mía, buscando en ese contacto un ancla a la realidad. Las enfermeras trabajaban con agilidad, pero el pálido rostro de mi hermana parecía desvanecerse en un mar de incertidumbre. En su mirada se reflejaban mis propios miedos, esos que siempre intenté ocultar bajo una fachada de fuerza y seguridad. Era tan fácil olvidar que la vulnerabilidad es lo que realmente nos conecta, aunque a veces también nos destruye. Vamos, por favor, exclamó uno de los médicos, irrumpiendo en la escena con la urgencia de un hombre que ha visto el límite de la vida y la muerte demasiadas veces. Ana se estremeció cuando él pasó junto a ella, y yo sentí una punzada de terror en mi pecho. ¿Y si mi padre, en toda su fortaleza, ya no podía luchar más? La idea de perderlo me dejó sin aliento, cada vez más real y desgarradora. Ana, con su fragilidad expuesta, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de preguntas que no podía responder. ¿Por qué siempre tenemos que pasar por esto? Su voz, un susurro quebrantado, revelaba una verdad que había sido ahogada por el tiempo y las malentendidos. La carga de nuestros pasados familiares parecía caer de golpe, algo que nunca habíamos confrontado realmente. Si tan solo supiera cómo ayudar, cómo, añadió, frustrada, y en ese instante, la desesperación de la situación se convirtió en un grito interno que resonaba en mi propia conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es no hundirnos en el caos, respondí con firmeza, a pesar del creciente nudo en mi garganta. Estoy aquí. Lo estamos enfrentando juntos, y eso tiene que significar algo. No sabía si mis palabras eran correctas, pero buscaba en ellas esa esperanza que ambos necesitábamos. Eran una promesa que anhelaba cumplir. De repente, un grupo de médicos apareció en la puerta de la sala, serios, y noté que Ana se encogía en su lugar, como si cada uno de ellos le recordara la fragilidad de la vida.
Quise decirle que todo iba a estar bien, que su padre era fuerte, pero el nudo en mi estómago se cerró aún más cuando vi el brillo de su ansiedad reflejado en mis propios ojos. La atmósfera se volvió densa, cada segundo parecía un suspiro más cerca del abismo. Mientras esperábamos, un silencio opresivo se instaló, llevándome a revisar en mí mismo viejos recuerdos. ¿Cuántas veces había sentido que la vida se desmoronaba a nuestro alrededor, sin embargo, parecía que lo ignorábamos? Momentos en los que, agobiados por las costumbres, despedimos la esencia de lo que importaba, la familia, la unión. Era esta la hora de enfrentarlo de una vez por todas, ¿y si no sobrevivimos a esto?, preguntó Ana, su voz apenas un hilo, una súplica. Y en sus ojos vi la verdad y el miedo, un reflejo de todos mis propios fracasos. La burla de mi hermano, el fracaso familiar que siempre había llevado como una sombra, se apoderó de mi mente. ¿Era realmente un fracaso? ¿O simplemente éramos un grupo de personas enredadas en la compleja danza de la vida, tratando de hacer lo mejor que podíamos? Nosotros no estamos hechos para rendirnos, exclamé, sintiendo que cada palabra resonaba en mis entrañas. Me tienes a mí, y yo te tengo a ti. Somos un equipo, y lo que hagamos aquí es carpeta nuestra historia. No dejes que el miedo te paralice. Miré sus ojos, buscando una chispa de esperanza para ella, para mí, y para nuestro padre. Fue entonces cuando el médico principal se acercó y en sus ojos había algo que no me gustó. Ana, Sam, necesito hablar con ustedes por un momento. Su tono de voz era grave, y mi corazón se encogió al percibir que la conversación que estaba a punto de tener sería fundamental. Ana me miró, la ansiedad evidente en su expresión, y deslicé mis dedos por su mano mientras nos acercábamos al doctor. Su padre ha pasado por un episodio crítico. Aún no podemos asegurar las consecuencias de lo que ha sucedido. Necesitamos hacer algunos procedimientos adicionales para entender su condición, explicó. Las palabras eran un golpe tangible, un recordatorio brutal de la realidad que estábamos enfrentando. Mi mente se nubló mientras una ola de emociones empezaba a desbordarse, un torbellino de desgano y desesperación. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté casi sin darme cuenta, la voz se me ahogaba en la desesperación. ¿Va a estar bien? El médico tardó unos segundos en responder, como si cada palabra pesara toneladas. Es complicado. Y prometo que haremos todo lo posible, pero queremos que estén preparados para lo peor. Es posible que necesiten tiempo. Ana cubrió su rostro con ambas manos, el remordimiento y la tristeza inquebrantables. Me acerqué a ella, rodeando sus hombros con un brazo. En ese momento, no había palabras que pudieran hacer que las cosas se sintieran mejor. Éramos dos almas, unidas en la tormenta, intentando mantener el equilibrio entre el amor y el terror. Un fuerte aullido abrió la puerta trasera del quirófano, un grito de mujer que pareció cortarnos el aliento. Más allá de la puerta cerrada había un mundo de incertidumbre del cual estábamos aislados, y en ese instante, una idea aterradora se germinó en mi mente. ¿Y si, después de todo, la lucha que llevábamos no era suficiente? El tiempo se detenía, y en su rostro, vi lo que no quería ver, la certeza de que a veces el amor no era suficiente para salvarnos de la tormenta. La fragilidad de la vida ahora nos miraba a los ojos, y no sabía qué iba a pasar en el próximo latido. ¿Qué le quedaba a una familia que perdió su rumbo? Mientras el grito se desvanecía, una revelación golpeó mi pecho con la fuerza de un rayo. A veces, el verdadero desafío no era luchar por la vida de nuestros seres queridos, sino enfrentarnos a nuestras propias verdades antes de que la oscuridad consumiera lo que quedaba de nosotros. La lentitud con la que las agujas del reloj parecían avanzar en la sala se convirtió en el compás de nuestra angustia. Ana se mesaba el cabello, su mirada fija en el piso, como si allí pudiera encontrar una respuesta a la tormenta que se desataba dentro de ella. La desesperanza en sus ojos me desgarraba, no sabía cómo calmar su tormenta interna, y más aún, la mía. En un intento por distraerme, fui a la ventana. A través del cristal, el sol comenzaba a descender, llenando el cielo de tonos naranjas y violetas, una belleza que, en circunstancias diferentes, habría logrado maravillarme. Pero allí, viendo el mundo continuar sin nosotros, me sentí un extraño espectador de una vida que parecía ajena. ¿Por qué la naturaleza podía ser tan indiferente en momentos tan críticos? Ana se acercó. ¿Qué hacemos y si esto termina mal? Su voz era apenas un susurro, y la forma en que se mordía el labio inferior me decía que a medida que las horas avanzaban, cada pensamiento se tornaba más oscuro. La preocupación envolvía cada palabra como una nube pesada. No podemos pensar así. Necesitamos recordar lo fuerte que es papá, cuánto ha superado. Luchará. Siempre lo ha hecho,
Intenté infundirle un poco de mi confianza, aunque las palabras me sonaban vacías incluso a mí. Era un mantra que repetía más para mí que para ella. Sin embargo, mientras lo decía, podía sentir que la realidad comenzaba a abrumarme. La duda ya era un monstruo detrás de mí que esperaba a que bajara la guardia. Cerré los ojos y traté de recordar tiempos más simples, las risas durante las cenas familiares, los veranos en el lago, abrazos indiferentes incluso, las peleas que parecían tan triviales en comparación. Algo golpeó mi pecho, un profundo anhelo de tiempos en los que la familia significaba unidad. Cuento contigo, hermana. Mis palabras tenían que ser ciertas. Y tú cuentas conmigo. De pronto, una puerta se abrió en la distancia, y una enfermera salió, cargando un formulario con un gesto cansado. La pequeña luz de la esperanza que había encendido en mi pecho se apagó de un soplido, con el presagio de lo que significaba su aparición. En mi corazón se erguía una montaña de miedo y ansiedad. ¿Lo lograron?, pregunté sin pensar, llevando mi mano al pecho, casi como si pudiera proteger mi propio latido. No tenemos los resultados todavía. Pero hemos hecho todo lo que hemos podido. La enfermera miró nuestras caras, la preocupación reflejada en la suya. Pueden ir a la espera a la sala de espera. Un familiar puede ingresar a la sala de operaciones cuando tengamos más información. Ana se tomó la cabeza con ambas manos, como si el peso de la incertidumbre estuviera volviéndose insoportable. No sé si estoy lista para enfrentar esto sola, admitió, y el quiebre en su voz resonó en mí como un eco. Mientras la enfermera se alejaba, comprendí que nuestras vidas se estaban deshilachando, y no había manera de detenerlo. ¿De verdad vamos a esperar aquí, cuando podamos estar más cerca de él? La frustración resurgía en su tono. En ese momento, entendía que lo que intentaba era sostener siempre lo que quedaba, para encontrar algo de control en medio de este caos. Si vamos, nos exponemos a lo peor, respondí, sin saber si me refería a ver a nuestro padre herido o al inevitable descubrimiento de nuestras verdades familiares. Miré a Ana, y en su mirada, vi lo que siempre había evitado. Un resentimiento silente, años de juicios, una lista interminable de «nunca hiciste esto» y «¿por qué no pudiste ayudar?». La vulnerabilidad de ambos nos exigía un paso adelante, aunque fuera a la par del abismo. «No puedo más», Ana finalmente quebró. Después de todo lo que hemos pasado, ¿tienen que llegar este tipo de momentos a separarnos aún más? Cada palabra era un estruendo, tanto para mí como para ella. Pasamos años construyendo castillos de arena sobre las inseguridades familiares, y ahora la ola del dolor estaba a punto de arrasar con todo. No sabía qué más decir. En el fondo, sentía un espejo reflejando todas las fallas de nuestra familia, un castigo tanto para nosotros como para papá. Lo último que quería era admitirlo, pero mi obstinación me había dejado ciego ante la verdad. Algo había cambiado entre nosotros. Un hilo fundamental que siempre había mantenido nuestra familia unida. Hoy no es el día de rendirse, ni de culpar. Hoy, debemos sostenernos, insistí, aunque mi tono no era tan seguro como deseaba que fuera. Había algo que estaba surgiendo en mí, un deseo de abrir esos viejos archivos, de hablar de nosotros, de nuestra familia, de cómo habíamos permitido que las cosas se volvieran tan complicadas. Mientras contemplaba el horizonte, la luz se atenuaba, y podría jurar que escuchaba el murmullo del viento, llevándome de vuelta a la niñez. Pero hasta que ninguno de nosotros enfrentara las sombras del pasado, era probable que no tuviéramos el verdadero coraje para afrontar lo que se avecinaba. Ana se quedó en un silencio tenso, y aunque su rostro mostraba resistencia, no podía evitar que su corazón se hundiera en la incertidumbre. ¿Qué hay de los secretos familiares? ¿Qué pasará cuando papá despierte? Y su voz se apagó al acercarse a la verdad que también había sido un secreto para mí. La idea de destapar todo lo que habíamos ignorado sobre nosotros, la familia, era aterradora. Mientras comenzaba a sentir el embriagante temor de algo mucho más grande que nosotros. El sonido de unas puertas que se abrían en la distancia atrajo nuestra atención. Parqueados en la sala de operaciones, un nuevo doctor aparecía, pero un rincón de mi mente ya se preguntaba si esta conversación empoderaría nuestra lucha o si simplemente sellaría nuestro destino. La puerta se abrió y, en un instante que se sintió eterno, el médico caminó hacia nosotros. Su rostro mostraba el peso de la gravedad. Cada paso que daba resonaba en mi corazón como un tambor angustiante. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Nuestro padre, ese pilar en nuestras vidas, estaba en riesgo, y no había forma de que el tiempo nos preparara para recibir más malas noticias. ¿Cómo está?, pregunté, mi voz un hilo quebrado ante la gravedad que flotaba en el aire. Ana, a mi lado, se aferró a mi brazo, compartiendo el peso de una incertidumbre devastadora. Ha logrado estabilizarlo,
pero todavía estamos lejos de la seguridad total. Quiero que se preparen, hay decisiones difíciles que tendremos que tomar, dijo el médico, y aunque había un sentido de alivio en su mensaje, había algo aún más inquietante. El temor de lo que podría venir después hizo que mi estómago se retorciera. Ana se cubrió la cara con ambas manos, su cuerpo temblando ligeramente mientras yo me quedaba estancado, no solo por la angustia por nuestra situación familiar, sino también por el peso de las viejas heridas que habían sido ignoradas entre nosotros. La vida nos había empujado a un rincón, obligándonos a enfrentar verdades que habíamos mantenido ocultas. Era un momento crucial, tal vez el momento que había estado esperando para confrontar nuestros pasados. Mira, tal vez haya llegado el momento de hablar sobre lo que hemos vivido, empecé, sabiendo que las palabras podían ser como un rasguño en la superficie de una herida antigua. Ya no podemos seguir arrastrando este peso de dolor entre nosotros. Papá necesita saber que estamos juntos. Ana alzó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de confusión. ¿Qué quieres decir con eso? No estaba seguro de cómo explicarlo. Cada palabra que pensaba se sentía como una carga en la punta de mi lengua. Siempre he sentido que su opinión pesaba sobre mí, que no era suficiente. Lo que dijiste antes, sobre nosotros no dejarnos separar por esto es cierto. Necesitamos dejar una vez más de lado el pasado. Tal vez sea hora de que él vea que, a pesar de lo que hemos vivido, aún somos una familia. La mirada de Ana se suavizó, como si comenzara a entender lo que estaba tratando de decir. ¿Y si eso significa enfrentarnos a todo lo que hemos callado? ¿A los años de rencores, de silencios? ¿A lo que he dejado de ser? Las palabras brotaron de ella, cargadas de dudas y miedos, y solo entonces comprendí que no estaba sola. Tal vez podamos empezar a reconstruirlo juntos, le dije, algo en mí encendiéndose con la posibilidad de que esas verdades pudieran liberarnos. Siempre hemos tenido la opción de ser honestos, y hoy podría ser la oportunidad que necesitamos. No hubo respuesta inmediata, pero en el silencio que se formó entre nosotros, sentí que una parte de su guardia se bajaba. El médico, todavía a nuestro lado, se quedó observando el intercambio, su respeto por nuestro momento era palpable. Ana respiró profundamente. Está bien. Pero necesito que estés conmigo, en esto. No quiero hacerlo sola. Prometo que yo estaré a tu lado también. Un ligero alivio me recorrió, sabía que en ese instante, podíamos tomar las decisiones que cambiarían no solo el rumbo de nuestras vidas, sino el legado que dejaríamos por nuestros padres. El sonido de los pasos de la enfermera interrumpió nuestro momento. Si están listos, pueden entrar a verlo, uno a la vez. Sin embargo, antes de que lo hagan, tienen que concentrarse en el porvenir. Su padre necesita que ustedes estén a la altura. Mientras cada uno de nosotros se preparaba, la fortaleza de lo que estaba por venir se palpaba en el aire. Con un nudo en la garganta, vi cómo Ana miraba detrás de esa puerta. Sabía que esa imagen, esa conexión entre nosotros y lo que realmente hoy representaban nuestros vínculos detrás de las heridas, definía quiénes éramos y a dónde debíamos llegar, y entonces, por primera vez, sentí que había algo más en juego que solo nuestra pérdida. Era el comienzo de nuestro renacer, la reconciliación de un hogar atravesado por las sombras del pasado y la promesa de un futuro en unidad. Dio un paso hacia adelante, y llevé su mano en la mía, el silencio dejándonos saber que juntos enfrentábamos lo que iba a suceder sin importar cuán aterrador fuera. La sala estaba callada. La luz que se filtraba a través de la ventana arrojó sombras que revelaban la vulnerabilidad de la vida. Entramos y al final de todo, entre el arrebato del dolor y la lucha, un murmullo de esperanza nos abrazó. Al ver a nuestro padre en la cama, su respiración contenida pero constante, entendí que desde el amor, podemos encontrar la fortaleza para ir más allá de los muros que nos han separado, y quizás, incluso transformar nuestros fracasos en oportunidades de reconstrucción. Mientras me acercaba, lo que anhelaba en mi interior floreció. Siempre seré tu hijo, y hoy te prometo enfrentar lo que venga. Junto a Ana y contigo, susurré. Y mientras esas palabras cruzaron mis labios, supe que la historia de nuestra familia había empezado a reescribirse, una historia de amor, aceptación y la inquebrantable fuerza de aquellos que se han perdido pero siempre pueden ser encontrados. Entrar en esa sala, en ese momento, era el símbolo de todo nuestro viaje. Porque a veces, encontrar el camino de regreso es solo el inicio del verdadero viaje hacia el hogar. Te prometes a ti mismo que nunca dejarás de luchar por quienes amas, fue lo que le dejé de herencia, mientras, por primera vez, me sentí como parte de una historia familiar mucho más grande que mis propios errores.